Dos ideas, dos elementos sobresalientes en la carta que Pablo escribe: la superioridad de Cristo y la conducta del seguidor de Cristo, de quien sigue a Cristo. Los primeros dos capítulos que ya hemos visto hablan de la superioridad de Cristo y ya llevamos varias semanas en este estudio viendo lo que Pablo dice en cuanto a Cristo, y creo que por eso hoy podemos entender un poco mejor la idea que tengo de ver la Navidad en la carta a los Colosenses. Ya son ideas que hemos visto antes, pero viéndolo de otra forma y qué relación hay con el nacimiento del Señor Jesús. Y para verlo vamos a estar viendo en Mateo capítulo 1 y luego algunos pasajes en Colosenses. Entonces, Colosenses, la Navidad y Colosenses. Hace muchos años, creo que antes de nacer Carlos, mi hermana nos hizo esta corona. Ya ha viajado en Panamá, ha viajado en Costa Rica, ha viajado ya de nuevo en Idaho, y es uno de los símbolos que reconocemos, que nos comunica la idea de la Navidad. Y pensando en algo visible que nos puede llamar la atención, ya hay coronas aquí, veo, que puede funcionar como un símbolo, algo que nos haga pensar en Emmanuel. Y hay por lo menos dos elementos de esta corona. No tiene fin, es un círculo. O sea, en un sentido, representa la idea de ser eterno, la eternidad. Y el otro elemento es el color verde. Cuando pensamos en el color verde, pensamos en vida. Si una planta no es verde, normalmente ya no tiene vida. Entonces quisiera agarrar estas dos ideas de algo sin fin, de la eternidad, y también la idea de vida, que Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. Todo lo demás es creado. Y Dios es eterno. Emmanuel, Emmanuel, si quiere decir con nosotros. En la parte al final, él es la forma corta de Elohim. Y al decir Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Manuel tiene el nombre que le pusieron al Señor Jesús, pero este nombre comunica algo muy importante. Mateo 1, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo a José, hijo de David: no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Colosenses, Pablo dice lo siguiente, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ya lo vimos, la palabra imagen es la fiel representación en forma visible del Dios invisible. Cristo, de él, Pablo dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es fuente de vida. Es quien da vida, es el creador. Él es anterior a todas las cosas, existía antes de toda la creación, es eterno. Hablando de Jesús, Pablo dice, Él es quien nos deja ver cómo es Dios, es el creador, existía antes de todas las cosas y es por medio de Él que todo subsiste, es Él que sostiene todo. Solamente Dios puede hacer eso. En Cristo, en el capítulo 2, dice, en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cuando pensamos en Dios, es sabio y lo conoce todo, lo sabe todo. Cristo es en Él donde encontramos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En el capítulo 2 también, toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. En ese niño, ese bebé que nació, ¿cuánto pesaba? Tal vez 7 libras. ¿Cuántos han cargado en sus manos un recién nacido? Quizás está pequeño, pero sí. Y así era el Señor Jesús. Pero Pablo dice en él, aún en este niño recién nacido de 7 libras, dice, la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo desde antes de su nacimiento, el proceso de Dios en la vida de quien nació siendo Jesús de Nazaret. Pablo dice, en él está toda la plenitud de la divinidad. Entonces, la concepción milagrosa de Jesús, y uso la frase a propósito. Muchas veces se habla del nacimiento virginal, o sea que por medio de María nació Jesús, pero inicia con la concepción, que fue un milagro. El Espíritu Santo formó en María lo necesario para concebir un bebé. José no era el padre. El Espíritu Santo hizo lo necesario para concebir un bebé. Y el resultado en la persona de Jesús, desde la concepción de Jesús, une lo divino y lo que es la naturaleza humana. Entonces, en este tiempo de Navidad, cuando estamos viendo los pesebres y el niño y los cantos y todo lo demás, ese ser, esa persona que nació siendo completamente Dios y completamente humano. Así permite un hijo genuinamente humano sin pecado, participante de una vida humana real. Lo que Cristo vivió en su niñez fue real, no fue fingido. Fue la real experiencia de un niño
humano, creciendo, madurando, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque no tenía el pecado transferido de José a su hijo. Quien dio vida y llevó a cabo la concepción fue Dios. Entonces Jesús no tenía naturaleza pecaminosa y nunca pecó, según lo que nos dice la palabra. Ese nacimiento, esa concepción permite un hijo genuinamente humano, sin pecado, participante de una vida humana real. Sufrió hambre, sufrió los golpes en camino al Calvario, sintió el rechazo de los demás, sintió el afecto de los discípulos que andaban con él, sintió gozo en poder servir a personas y también permite un hijo genuinamente divino sin límites en su deidad, en su perfección y en su poder. Toda la naturaleza divina, dice Pablo, habita en su plenitud corporalmente en Cristo. Entonces, sospecho que fue un poco frustrante para sus hermanos y sus hermanas menores, que él nunca tal vez provocó un problema con sus padres. Ellos sí. Hay algunos escritos falsos que hablan supuestamente de Jesús como niño, que en un momento jugando con sus amiguitos al lado de una quebrada, tomó lodo y formó una paloma y la soltó y se fue volando. Es un invento de humanos de mentes desviadas. Nunca ocurrió así. De lo que sepamos, Jesús llevó una niñez normal, sin pecado. La concepción milagrosa de Jesús entonces nos deja ver que es Dios eterno, el creador de vida, es Dios en su plenitud con cada elemento divino. Es Dios con nosotros en forma humana. Y cuando pensamos en la Navidad, el nombre Emmanuel resume este milagro de la persona de Jesús. Es Él quien da a conocer al Dios invisible, nos dice Juan 1:14. Tiene la perfección y el poder de Dios, enfrentó la imperfección de la experiencia humana sin pecar y así, siendo la persona que es, resucitado, intercede por nosotros habiendo vivido lo que vivimos, conociendo los dolores, conociendo las tristezas, conociendo todo lo que es parte de una vida humana. Él lo conoció y así puede interceder por nosotros y responder con el socorro que necesitamos en el momento apropiado. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. Y espero que la corona en estos días, al ver una corona, que traiga al pensamiento quién es este Emmanuel, Dios con nosotros. Y el otro nombre, Jesús, y lo que quisiera usar aquí es un regalo. En 2 de Corintios, Pablo comenta el regalo que Dios nos dio en su Hijo. Pero hay algo más que
Pablo comenta aquí en Colosenses acerca de Jesús. Entonces vamos para atrás de nuevo. Otro enfoque, Mateo 1, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y hay algo que me llama la atención aquí. Hace años atrás yo empecé a pensar, ¿dónde encontramos en la Biblia la familia modelo? La familia perfecta. La familia sin problemas. La familia donde el padre siempre lo hizo bien. Donde sus hijos todos andaban en los caminos de Dios. Y empecé a buscar y buscar y buscar y buscar y no hay. No hay. Noé, bueno, Adán y Eva, su primer hijo fue homicidio. Noé, que sobrevivió el diluvio por ser un hombre justo, y ¿qué hace su hijo? Llegamos a Abraham, Ismael, fue problemático, varias mujeres. ¿Qué tal José? Es lo más cercano que llegamos porque realmente no sabemos mucho del comportamiento de sus hijos, Efraín y Manasés. Pero Jacob, no. No sabemos mucho sabemos de Samuel que sus hijos no siguieron los caminos de Dios. No sabemos de la familia de Daniel. No sabemos de Isaías, de Jeremías, no sabemos nada. Llegamos al Nuevo Testamento de la familia de Pedro, de Juan, de Santiago, no sabemos. Tal vez la historia, la tradición nos diga algo, pero en la Biblia llego a la persona de José y me puse a pensar, si yo fuera Dios, ¿qué clase de hombre escogería para ser encargado de la crianza de mi hijo, Jesús? Y casi no sabemos mucho de José, pero esto es lo que sabemos. Un poco más, pero lo encontramos aquí. El padre humano encargado de la crianza de Jesús fue un hombre justo. Dice, era un hombre justo, tenía integridad en su vida en hacer lo correcto. Era un hombre considerado. No quería exponerle a María a vergüenza pública. Y lo que pasó con ella, y saliendo embarazada, pero sin casarse, fue una vergüenza muy, muy grande. Y en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, algo digno de ser apedreada. Y dice aquí José, siendo un hombre justo pero considerado, no quiso exponer a María a una vergüenza pública. Tomando en cuenta a ella, dice, resolvió divorciarse. Fue un hombre decidido en tomar pasos apropiados de la manera correcta, pero viendo que ella salió embarazada, él sabía que él no era el padre del niño, decidido tomar pasos para proteger a ella, pero para evitar él también la vergüenza de esto en el momento. Dice, era un hombre justo, no quería exponerle a María vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor, le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María
por esposa. ¿Hay alguna forma de leerlo? No aguantes en tomar a María, tu esposa. Ya el compromiso existía. En la cultura ya era su esposa. Al decir, no temas recibir a María por esposa, más bien entiendo, está diciendo el ángel, no temas recibir a María, tu esposa. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María por esposa, o sea que era un hombre obediente a la palabra de Dios. Esto va con la lista y fue justo, considerado, decidido, obediente. El miércoles en la noche tuvimos un tiempo precioso con el Salmo 119 y algo que vimos ahí es que la obediencia no pone un pero. La obediencia no dice aguanta hasta que... No, dice cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado, fue obediente, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Fue un hombre controlado, con dominio propio en el área de la relación moral para respetar a María, para honrar, para evitar cualquier confusión, que él fuera el padre de este niño. Y es muy específico lo que dice aquí Mateo, que José no tuvo relaciones con ella, para dejar absolutamente claro que el Hijo era por obra del Espíritu Santo, no por una relación física. Era un hombre controlado en su relación moral. Dice, dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, y en el Antiguo Testamento Josué, significa el Salvador. Quien salva, es él quien va a salvar. Según de Samuel, David dice, el Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios, mi Salvador. ¿Quién es el único quien puede salvar a un pecador perdido? Dios. Y aquí dice, le van a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo. Otra indicación que este niño es divino. Isaías 43. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y al ponerle el nombre Jesús, el Salvador, otra evidencia que este niño que nace en su ser divino es Yahweh, es el Dios del pueblo de Israel, es Jehová. Pablo en Colosenses ahora, hablando de Jesús, el Salvador, dice, Él es el amado Hijo en quien tenemos redención. Nos redime al pagar el precio de la libertad. Esta es la palabra de mercado, donde uno va para pagar el precio de un esclavo y dejarlo en libertad. Dice, es el amado Hijo, Jesús,
en quien tenemos redención, nos redime. Por medio de él, dice Pablo, reconciliar consigo mismo todas las cosas. O sea, reconciliar es establecer de nuevo, restaurar la relación, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Nos reconcilia Cristo, nuestro Salvador, nos restaura la relación con Dios, haciendo la paz. Él hace lo necesario por medio de la cruz, por su sangre que pagó el precio del pecado. Pablo dice en 1:21, a fin de presentarles, dice que Jesús hizo esto a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de él. O sea, la obra de Jesús es para que podamos presentarnos ante Dios y decir, estoy bien. No llevo mancha, no llevo queja. ¿Por qué? Los ha reconciliado en el cuerpo mortal. Aquí está la Navidad. Aquí está el nacimiento de este niño en Belén. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, Él nos presenta puros y sin mancha ante Dios. Quien está en Cristo, que no tiene mancha, que no tiene pecado, Cristo dice, Padre, mire, aquí está uno que me pertenece y tampoco tiene mancha de pecado, porque ya lo lavé. Nos presenta puros y sin mancha ante Dios. Capítulo 2, Pablo dice, toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Ahí está la Navidad, ahí está el nacimiento de este niño. Y recibimos esa plenitud en él, cabeza de todo poder y autoridad. Nos comparte plenitud de vida. Y ese tiempo para mí, estudiando y enseñando Colosenses, ha sido de mucho ánimo. En entender que eso tal vez es el punto clave en la carta. Pablo dice que en Cristo está la plenitud de lo que es la naturaleza divina y en él nos comparte esa realidad de vida espiritual. Nos comparte plenitud de vida porque habita corporalmente en Cristo. Dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y la palabra que se traduce aquí, perdonar, una forma de la palabra se traduce regalo, otra forma de la palabra se traduce gracia. La gracia de Dios es darnos el regalo del perdón. Para el tiempo de la Navidad, si tienen algún regalito ahí que viene así, deseo que piensen en la gracia de Dios que nos da el regalo del perdón. Nos perdona los pecados. Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dios nos dio vida en unión con Cristo
al perdonarnos los pecados. 2:14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Ya lo vimos hace un par de semanas. Ese escrito que tenía la lista de las ofensas de uno, dice, él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. En Cristo, él anula la lista de ofensas en nuestra contra. Anula la lista de ofensas. Entonces Jesús el Salvador, quien nos es el regalo de parte de Dios, quien nos da el regalo de la salvación, nos redime, nos reconcilia, haciendo la paz con Dios, nos presenta puros ante Dios, nos comparte plenitud de vida, nos perdona los pecados y anula la lista de ofensas en nuestra contra. Y es la Navidad. Es el nacimiento de Cristo que lo hace posible. La Navidad hace posible nuestra participación en toda la vida que Dios ofrece. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y lo más importante no es la vida suave externa. Lo más importante no es posesiones. Lo más importante aún así no es la familia física. Lo más importante es la vida abundante que Dios nos da por medio de Cristo y realmente vivir esa vida. ¿Hasta qué punto están viviendo una vida abundante? A medida que ignoro quién es Cristo y que Él es completamente divino, la plenitud de la vida divina está en Él. Y dice Pablo, ya lo vemos 2 veces, específicamente, Él nos da vida. Y el otro domingo, que seguimos con capítulo 3, sigue con la misma idea. Ya el enfoque va a ser más para la conducta de quien sigue a Cristo. Pero resumiendo esta primera parte de la superioridad de Cristo, me hago la pregunta, ¿hasta qué punto realmente estoy viviendo una vida abundante en relación con Cristo? Me preocupa más mi situación económica, me preocupa más las incertidumbres de la política, me preocupa más mi salud, me preocupa más lo que la gente piensa de mí, o realmente en el fondo de mi corazón estoy siguiendo a Cristo, pero viviendo, compartiendo esa vida. Y es la pregunta que deseo dejar. ¿Hasta qué punto estamos viviendo la vida que la Navidad hace posible? La Navidad y Colosenses, la corona y el regalo. Emmanuel, Dios con nosotros, y tengo aquí una pregunta, tengo que hacerme la pregunta. Dios, Jesús, ¿realmente está conmigo? Jesús el Salvador, ¿realmente Jesús es mi Salvador? ¿Y estoy viviendo la vida que Él hace posible?
Espero que cada día podamos contestar esto sí con más claridad y más confianza y más gozo y más paz. Porque realmente Jesús está conmigo, está con uno. Y estoy viviendo la salvación que Él hace posible. Entonces, la Navidad y Colosenses hoy un tiempo un poco más corto. Pero espero que lleven la figura de la corona y el regalo, que estén pensando, ¿y cómo es mi relación con Emmanuel? Y el regalo de vida que Él da. Padre Santo, venimos ante ti en este momento. Gracias por tu bondad. Gracias por el Señor Jesús. Pensamos en la Navidad. Pido que nos ayudes a entender, comprender un poco más lo que es Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? ¿Y quién es Jesús, el Salvador? Pido, Padre, que despiertes en nuestro entendimiento y en nuestro corazón el aprecio, el agradecimiento, el entendimiento, el compromiso de responder como José, haciendo lo correcto, decidido en ser obediente y cumplido, también cuidando de los demás. Gracias te damos por la Navidad, por este tiempo en el año que nos lleva a pensar en lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.